Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Juan Manuel Cuartas, compilador del Anuario Colombiano de Fenomenología. ¿Qué tipo de proyecto es el Anuario Colombiano de Fenomenología? Es una publicación seriada, un tipo de revista producida en Colombia, un proyecto filosófico realizado por varias universidades, por la dimensión misma de intentar dar cuenta de un pensamiento fenomenológico en Colombia, continuo, que se va renovando con el ejercicio de la filosofía y la apertura de programas. ¿Cuál es el concepto de fenomenología? Inicialmente es una disciplina filosófica que tiene un fundador, el filósofo alemán Edmund Husserl. La fenomenología se supone estudia los fenómenos, pero habría que definir fenómeno, ¿no? Y no es nada extraño, es sencillamente lo que está en el mundo, aquello que tiene una definición propia y aquello que puede ser conocido, aquello con lo cual nos relacionamos. Entonces la fenomenología es esa exploración filosófica que intenta mostrar cómo la conciencia observa el mundo, se aproxima a las cosas, las reconoce, ve su transformación en el tiempo. Y es una disciplina que se ha ampliado mucho en su espectro temático. Hoy en día ya se habla de fenomenología trascendental, fenomenología genética, fenomenología hermenéutica, lo que quiere decir que es un campo activo del pensamiento filosófico que intenta leer la realidad que vivimos, no de manera abstracta, sino de manera directa, observando, intentando interpretar el por qué las acciones se hacen como se hacen, sin presionar la observación misma. Para simplificar, si todo lo que tenemos al frente son fenómenos, la fenomenología intentará llegar a esos fenómenos. ¿Podría realizar una lectura de la introducción del anuario? Nuestra aspiración puede ser ahora vivir este momento con la plenitud que permite la lectura, ingresando con determinación en los temas abordados y en lo que se ha denominado el circuito hermenéutico, donde el sentido, que es puesto en marcha a partir de preguntas, de exposiciones de los filósofos, exégesis y reescrituras, enriquece paralelamente la comprensión de nosotros mismos. Adicionalmente, con este encuentro de voces, aspiramos a alcanzar la resonancia que merece la filosofía en el entorno colombiano y universal. Son prácticamente tres partes las que componen el volumen. La primera, está recogida allí la pregunta por el sentido, la relación entre dos autores importantes en filosofía, Husserl y Descartes, la relación entre la idea de mundo y la idea de tierra natal, los sucesos de mayo del 68 y un trabajo muy interesante que reflexiona sobre las aplicaciones fenomenológicas en la experiencia de cocinar. La segunda parte se aplica a asuntos un poco más hermenéuticos. Profesor, ¿qué es la hermenéutica? Sí, es una disciplina aplicada a la interpretación y la comprensión del mundo, de las situaciones vividas, pero que antes se concentraba en la interpretación de los textos. Entonces en esa parte se trabajan las emociones, la experiencia del lugar, las acciones y un fenómeno muy particular, la seducción. La tercera parte ya deriva un poco hacia reflexiones más de tipo estético, porque la fenomenología tiene un vínculo muy abierto o muy claro con la hermenéutica y con la estética, porque los seres del mundo
tienen un modo de ser y eso de alguna manera está indicando su proyecto estético, ¿no? Cada objeto tiene una definición, una forma y su tipo de relación con los demás o con los humanos es una modalidad y eso es estético, ¿no? Entonces también la fenomenología abarca esos campos. Y en esa tercera parte hay una reflexión sobre lo bello, hay una relación entre crítica y experiencia, está el trabajo mío, lo inefable en el cine y en la poesía. El volumen lo abre el trabajo de la profesora argentina, Julia Valentina Iribarne. Es una mujer muy sensible con los problemas relacionados con la persona. Fenomenológicamente, ¿qué hace la persona en el mundo? ¿Dónde encuentra sentido la persona? Y bueno, el trabajo de ella se llama La pregunta por el sentido relacionado con la persona. Y el volumen termina con un ensayo de Luis Felipe Vélez, estudiante de la maestría en filosofía, que toma el poema Llanura de Tuluá, de Fernando Charri Lara, es uno de los poemas más emblemáticos de la violencia en Colombia. Y entonces Luis Felipe muestra que lo que se ve a la distancia, porque en este poema se alude a una pareja que está a la orilla de un río amándose, lo que se ve a la distancia, poco a poco se va descubriendo, es el actuar de la fenomenología, el descubrir, el ir retirando los velos, poco a poco se va descubriendo que son dos cuerpos muertos y mutilados. Entonces el poema es testimonial de un evento, pero el análisis que hace Luis Felipe Vélez es revelador de cómo conocer las cosas no es solamente acercarse, complacer hacia ellas, sino también un poco entender su drama, entender su miseria, entender su pérdida de temporalidad, bueno, su crisis. La piel del edificio. Autor Álvaro Lozada Lozano. Por las mismas razones y de la misma forma como el pintor, el escultor o cualquier otro artista diseñador debe consagrarse al estudio y conocimiento de los materiales y técnicas a través de los cuales se expresa. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Hechicerías. Autor Óscar Osorio. Gatina recibió el cargamento de plumas con un ostensible gesto de satisfacción y una risa burlona. De unos anaqueles desvencijados y sucios, tomó unos frascos empolvados y los puso sobre una piedra plana ubicada en la mitad de la cueva. Algo diré de lo inefable, sin importar de momento si al declararlo de esta manera una sombra de sinrazón se haga presente. ¿Cómo decir algo de lo que nada se dice precisamente? Sin embargo, en el decir hay siempre una audacia que alcanza, que salva obstáculos, como cuando hacemos relato de aquellas situaciones de terror que nos han dejado sin habla y sin nervios. Entonces recuperamos en la palabra algo que fue torturantemente inefable. Con el lenguaje se vuelve siempre como insistiendo en liberar algo que ha quedado atrapado. Solo así es posible que al menos algo sea dicho para que no corra la idea de que nada se dijo, de que con todo el recurso del lenguaje con que contamos hayamos quedado sin remedio en lo inefable. ¿De dónde nace la idea del ensayo acerca de la experiencia de lo inefable? Como todas las reflexiones en fenomenología, surge de la observación del mundo. Yo considero que hay mucho silencio que vivimos, o más claro, nos expresamos a través de muchos silencios. Muchas situaciones suspenden el lenguaje, nos dejan sin palabras, nos vuelven seres de lo inefable, que no podemos dar cuenta de lo que hay, de lo que está sucediendo. Entonces, cuando se advierte un tipo de experiencia, la fenomenología quiere aproximarse a esa experiencia para identificar la relación del ser, cómo la vivimos, cómo la sentimos. Entonces, ya la indagación teórica la hice a partir de una frase del filósofo alemán Gadamer, que dice que el lenguaje fracasa, que el lenguaje busca por todos los medios expresarse, pero que no lo alcanza en la mayoría de las ocasiones, que siempre queda a mitad de camino. Entonces esto confronta mucho, pues porque tenemos un poco el optimismo de manifestar todo lo que tenemos, lo que hemos visto, lo que en un momento determinado vimos, y resulta que no. Resulta que el lenguaje hace una simplificación muy grande y fuera de eso es una simplificación evaluativa, es decir, simplifica direccionando la evaluación del fenómeno en un sentido particular. Además hay muchos usos del lenguaje que anulan el lenguaje, es decir, no lo dejan expresarse, ¿no? Tenemos muchos dichos, muchas muletillas, muchos gestos que sencillamente creen colmar toda la expresión, pero no están declarando gran cosa. Entonces somos seres de lo inefable. Sería muy interesante un tipo de experimento en el que todo esté en silencio y a pesar de eso estemos en el trámite de la comunicación y del conocimiento y veríamos que no se nos hace imposible. Entonces,
El vínculo más directo que encontré fue con el cine, en dos sentidos, en tanto que estamos allí como seres mudos. En la pantalla se está ofreciendo un mundo de apariencia, coherente, atractivo, emotivo, pero tú estás en lo inefable. Puede ser que de un momento a otro sueltes un grito o te rías. Serían las recuperaciones mínimas de esa inefabilidad. Pero es el ser lingüístico que declara cosas analíticamente, que explica, está suspendido. Yo creo que identifiqué dos momentos que pues causaron cierta simpatía, porque yo los llamé los pioneros del cine. Esos dos momentos fueron la gruta en la que Platón ubicó a unos hombres que estaban en sombras. Platón allí direccionó preguntas muy importantes, ¿no? ¿Qué pueden conocer esos hombres? ¿Qué saben del mundo? Entonces, por supuesto, conocen un mundo, pero un mundo ofrecido por las sombras. De pronto, al fondo de la gruta ven un reflejo. Entonces Platón direcciona las preguntas hacia ese reflejo. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Dónde está la verdad? ¿En la oscuridad o afuera, en esa mínima luz? Entonces, para mí ese fue el comienzo del cine, ¿no? Esos hombres de la oscuridad de pronto veían un reflejo y configuraban la pregunta sobre el ser y el aparecer. Una pregunta fundamental y que le hace todo el recorrido en la historia de la filosofía. El segundo momento lo identifico en la persona de San Juan de la Cruz, un cura carmelita, español, del siglo de oro, un poco antes. Este hombre vivía en una gruta y en esa gruta escribe una obra magnífica desde una perspectiva poética, desde la perspectiva mística. Todo lo que se lee allí son alucinaciones, lo que él ve, lo que él oye, y lo asalta y lo domina. Y San Juan de la Cruz insiste mucho en decir que eso está más allá de toda ciencia. De hecho, la frase es, y toda ciencia trascendida. Entonces yo entiendo que San Juan, aunque haya tenido alucinaciones, en la gruta le facilitaba otra vez un poco el espacio de la inefabilidad, que será la misma gruta reconstruida por el cine. Cuando ingresamos a una sala de cine, estamos ingresando a la cueva de Platón y a la gruta de San Juan de la Cruz, en donde lo que se nos ofrecerá será un universo de lo aparente y nos avivará la pregunta por la relación entre el ser y el aparecer. Si la fenomenología lo que busca es dar cuenta de lo que está en el mundo de la vida, pues creo que el cine permite observar muchas cosas que debemos pensar para no tener una idea tan simplificada del cine y para poder entender la dimensión de esa experiencia. Buscando la escritura. Autoras: Simoni Accorsi, Giovanna Buenahora, Vilma Penagos Concha. Buscando la escritura reúne diversos artículos en los cuales se sintetizan los resultados de las últimas investigaciones realizadas por el Grupo de Género, Literatura y Discurso y la colaboración de profesoras de otras universidades latinoamericanas. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Ella, mi sueño y el mar. Autor, Óscar Perdomo Gamboa. Tras la muerte de Óscar Perdomo Gamboa se presentó la obvia e inocente búsqueda de sus letras agónicas. Los pocos amigos que le quedaban, especialmente los de ámbito literario, hurgaron en sus papeles y discos duros algunos cuentos y poemas que pudieran perpetuar la débil memoria del último romántico. En este momento soy un profesor de filosofía que llegó a Cali en el 96. Yo nací en Manizales y toda la infancia está construida en Manizales, en las calles del barrio Chipre, en la vida de colegio y después en la Universidad de Caldas, estudiando filosofía y letras. Inicialmente las expectativas eran más por la literatura y teniendo la Universidad de Caldas un programa de filosofía y letras, pues ingresé allí y aparecieron los tres componentes, el lingüístico, el literario, el filosófico. Los llevé muy equilibradamente los tres y al salir de allí pasé a Bogotá, al Instituto Caricuervo, a hacer una maestría en lingüística. Y al momento de decidir por unos estudios de doctorado, preferí estudiar filosofía. Es muy motivante poder leer textos antiguos que todavía dicen con una plenitud lingüística pues lo que había en otras épocas, lo que se sentía, lo que se tramaba. Y ya en filosofía pues el lenguaje se complica un poco con otro tipo de problemas relacionados con la lógica, la referencia, la posibilidad que tiene la palabra de nombrar las cosas o de no nombrarla. Hay un primer libro que se titula Blanco, Rojo, Negro, el libro del haiku. Lo publica la Universidad del Valle en el 98. Es un trabajo sobre poesía japonesa, en donde hago un recorrido sobre la cultura zen, que es la que tiene el haiku como una de sus formas expresivas más depuradas. El haiku, pues la gente ya lo conoce muy bien, es un corto poema de 3 versos. Después viene un segundo libro que se titula El budismo y la filosofía, también publicado por la Universidad del Valle, una reflexión un poco en paralelo. Eso se llama en filosofía filosofías comparadas.
un poco en paralelo el mundo del budismo y el pensamiento budista enfrentado al pensamiento occidental de autores como Kant, Nietzsche, Heidegger. Después vino un tercer texto que es la recopilación de mi tesis de doctorado, publicado por la Universidad de Caldas, que se titula Autobiografías de filósofos y poetas, con 4 semblanzas de 2 poetas, León de Greiff y Fernando Pessoa, y 2 filósofos, Rousseau y Nietzsche. Posteriormente vino Pedagogías de la violencia en Colombia. Después vino un texto que escribí en un año que pasé en Canadá, un texto que se titula Los 7 poetas del haiku, los más paradigmáticos, Basho, Kikaku, su discípulo, Onitsura, Ryokan, Buzón, Isa Kobayashi y Shiki Masaoka. Les hice una semblanza biográfica a cada uno y fui presentando sus textos con análisis. Después vino un libro un poco insólito, publicado por la editorial San Pablo, se llama Los rumbos de la mente. Es un libro de ensayos sobre filosofía de la mente. Es realmente mi libro filosófico hasta el momento. Obviamente de todo hay estereotipos. Para la filosofía los estereotipos seguramente son los griegos, Platón, una gran cabeza, o más adelante Kant, un hombre todo así menudito, comprometido con el horario y escribiendo muchísimo, o más adelante Nietzsche con una demencia pero con una clarividencia a la vez. No, hoy en día el filósofo es fundamentalmente un observador crítico de la realidad social, cultural. Es un gran lector porque un poco su tarea es recuperar preguntas que estaban presentes en los textos de los otros filósofos. Es alguien que tiene que proyectar un tipo de comprensión del tiempo presente, vincularlo con lo mejor que el tiempo pasado ha configurado, sobre todo en términos de pensamiento, y producir algo, ¿no? Es decir, dejar un poco algo de testimonio de cómo él indagó la realidad que tuvo la posibilidad de indagar.